Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Mateo capítulo 5 verso 7 que nos dice lo siguiente: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo que el Señor propone en este pasaje es un llamado a practicar la misericordia. Pero para comprender mejor el pasaje siempre es bueno que analicemos el contexto, como ya tenemos por costumbre. Y debemos recordar que el Señor continúa su discurso aquí acerca de las virtudes que deben ser propias de sus discípulos. Los ciudadanos de su reino deben entonces caracterizarse por un corazón compasivo, se sostiene. Pero es necesario tener en cuenta el impacto y el contenido de esta bienaventuranza, meditando en las circunstancias socioeconómicas del tiempo de nuestro Señor. Y ya hemos mencionado en nuestros audios anteriores las condiciones socioeconómicas de las tierras bíblicas en tiempos de Él. Por ejemplo, cuando hablamos de las bienaventuranzas de la pobreza y la de la justicia, tocamos el trasfondo socioeconómico. Pero también tocar estos temas me hace recordar las lecturas a Jeremías Joacim en su análisis de los tiempos bíblicos en Jerusalén, y nos cuenta que la indigencia era recurrente en la ciudad santa. La entrega de limosnas era una actitud piadosa que era muy celebrada en la enseñanza rabínica, por lo que el ejercicio de la misericordia expresada de este modo era conocida en tiempos del Señor y hasta era fomentada. Y en fecha posterior se lee en el Talmud: de quien tiene misericordia de los hombres, se tiene misericordia en el cielo. Así nos lo dicen los profesores de Salamanca citando al Talmud. Luego tenemos un ejemplo de esta virtud también en tiempos bíblicos en las mujeres de la alta sociedad. Estas sufragaban los costos de ciertas bebidas analgésicas que se ponían a los pies de los crucificados para aliviar el sufrimiento de estos en el castigo romano. Pero también vemos otros detalles como la entrega de limosnas a los abundantes indigentes y mendicantes de las proximidades del templo de Jerusalén. Debe saberse entonces que esta virtud tan fomentada de dar limosnas derivó inclusive en que varios fingieran la condición de pobreza extrema para hacerse engañosamente de esos obsequios. De otro lado, una mirada rápida al ministerio del Señor en los evangelios nos hace ver muchedumbres necesitadas con desesperación por salud, exorcismo, amparo, consuelo, libertad, pan, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. En un contexto como tal, la exhortación del Señor a mostrarse misericordiosos con los demás debió haber estremecido a esa audiencia. Y a su vez debió haber dado razones de refrescante esperanza al oír que los hijos de Dios alcanzarían misericordia. Jesús estaba exhortando entonces a sus seguidores a ser un alivio para el dolor de su prójimo y a su vez ser ellos mismos consolados porque serían pasibles de la misericordia divina. Nota ahora la potencia de esta bienaventuranza. En el contexto como tal, el ser misericordioso y compasivo era totalmente pertinente. Aún los que practicaran la misericordia se verían consolados con esta promesa maravillosa de que Dios se mostraría también compasivo con ellos, los practicantes de la piedad. El tema de la misericordia resulta ser muy relevante en los evangelios. Es importante sopesarlo, analizando un poco algunas cosas. Hagamos un análisis bíblico rápido, percibiendo la misericordia en las Escrituras. Y por lo expuesto, podrá notarse que en los evangelios, en distintos momentos, se enfatiza la importancia de la misericordia divina y el llamado que nos hace a ejercer misericordias. Por ejemplo, el mismo verso 5:7 nos muestra que la misericordia es requerida de los discípulos. Es parte de la esperanza mesiánica de Israel y de los piadosos.
Esto se hace evidente en las expresiones de alabanza de Zacarías cuando recibe la noticia de que va a recibir a Juan el Bautista, y en Lucas 1:54 exclama: acudió Dios en ayuda de Israel, su siervo, para recordar su misericordia. Se caracteriza el Dios del pacto y el Cristo por la misericordia, como aparece en Lucas 1:78. Dice: a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora. Vemos también el ministerio de salud y exorcismo que supone la misericordia de Cristo. La misericordia es relevante y la claman los enfermos, rogándole desesperados a Jesús que los sanara. Muestra Mateo 9:27 cuando dice: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. También está entre las enseñanzas del Señor Jesucristo. Obviamente el Señor enseñó varias parábolas, y entre ellas está la del samaritano, que toca el tema, pero por otro lado la del deudor inclemente en Mateo 18:33. De la misericordia sorprende mucho que la gente que estaba siguiendo a Jesús callara inclemente a quien clamaba desgarradoramente sin mostrar compasión. Mateo 20, 30, 31 nos muestra: y he aquí los dos ciegos, etcétera, etcétera, que clamaban: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y la muchedumbre los reprendió para que callaran. Pero ellos, claro, gritaban más fuerte: Señor, ten misericordia. Luego se critica a los fariseos y a los escribas de haber dejado de lado la misericordia. Id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores, versa el Señor Jesucristo. Pero también, y conmueve pensar profundamente en esto, en Lucas 16:24 hay un verso importante que meditar. Y dice: y dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La misericordia la anhelan aún los que sufren el irrevocable tormento del infierno. Habiendo reflexionado acerca de las diferentes formas en que se menciona este relevante tema, podemos organizar la información revisada y vemos la misericordia en los evangelios al menos en 4 aspectos. Dios nos ofrece su misericordia en el reino, en la salvación y el consuelo. También Jesús nos exhorta a aliviar las cargas y la condenación de otros, predicando el evangelio. También los sufrientes y los pecadores evidencian necesidad y esperanza de alcanzar misericordia. Y luego Jesús protesta también contra los insensibles, esencia del tema en los evangelios. Y entonces, con estas primeras consideraciones, se hace evidente la relevancia de la bienaventuranza que nos ocupa. ¡Oh, la bienaventuranza de los que despliegan misericordia, porque ellos también serán tratados de modo clemente! Hemos visto la primera parte, lo que viene a ser la parte contextual, hemos revisado versos para ver la importancia y en cierto modo cómo se aplica la misericordia, pero la misericordia también tiene otra fase que debemos estudiar y es el orden gramatical, el orden semántico, el contenido de la palabra misericordia. Entonces ahora consideramos necesario explicar con ello qué es misericordia y cómo se ejerce. Y para ello analizamos el término que el mismo Señor utilizó desde los idiomas bíblicos. Comenzamos entonces con una revisión rápida a los términos en griego. Y ser misericordioso procede del griego eleeo, que se puede traducir tener misericordia, mostrar bondad mediante actos benéficos. También puede significar de modo pasivo alcanzar misericordia. El término eleeo significa en general sentir simpatía con otra persona en su miseria
especialmente manifestándolo en actos. Esto nos lo dice Vine, pero también en material de Mundo Hispano se nos dice que puede ser entendido como sentir lástima. El leeo da la idea de sentir lástima. Eso fue un verbo. Ahora, viendo un adjetivo, encontramos el adjetivo eleemon, que puede ser traducido como compasivo, misericordioso. Pero no se trata de simplemente ser compasivo porque, en fin, o emotivamente, sino que se combina estas inclinaciones emocionales y subjetivas con acciones. Ahora, en la escritura no solamente aparecen los términos eleo y derivados, sino que también hay otros términos que en otros versos son traducidos como misericordia, compasión, en fin, y se relacionan con la temática. Y hay un término muy importante en ese sentido que es explanizomai. Este explanizomai se refiere a el ser movido a compasión desde las entrañas. Desde mi perspectiva, este término evidencia una mayor profundidad emocional que el término eleo que hemos estudiado. Este último se enfoca más en las acciones, mientras el primero que acabo de citar se enfoca más en la parte subjetiva, en la emotividad profunda, esa sensación de desgarro interior. Hice un estudio sobre la parábola del deudor inclemente en Mateo 18, 21, 35, y lo pueden buscar en el canal. Y ahí hay un contraste justamente entre estos términos, mostrando al rey de esta parábola del rey Clemente, cómo él se estremece, pero luego efectúa un acto al tipo eleo, que es desplegar su misericordia a través del perdón, un acto concreto, y reclama de su siervo que ponga en práctica, de repente no el explanizomai, sino el eleo, que es, bueno, no, de repente no te estremezcas tanto, pero muestra compasión por el otro deudor al que a ti te debía. Interesantísimo el tema, así que los invito a revisar Mateo 18, 21, 35 y buscar en mi canal este tema acerca del perdón. Fue en aquel momento, pero es la interpretación de la parábola del deudor inclemente y arroja mucha luz a las formas en que el término compasión y misericordia juegan en el Nuevo Testamento. Es una ilustración bellísima. Pero no solo el griego es importante a ser referido en este caso. Me gusta leer a Barclay, lo he mencionado en otros casos, y Barclay prefiere utilizar el término arameo que el griego, teniendo en cuenta que la lengua nativa del Señor lo era. Entonces, él habría utilizado esta expresión en arameo y el verbo o el término a utilizar, en este caso para compasivo, para compasión, misericordia, es gesed. Y este término refiere a la capacidad de ver con los ojos y sentir como siente el sufriente. Esto es muy importante porque nos muestra una enorme semejanza con nuestros términos castellanos, que son la identificación, la empatía, la simpatía. Es identificarse con el dolor como quien se pusiera en los zapatos del otro. Entonces, teniendo esta conjugación, vemos el término eleo, vemos el adjetivo eleemon, vemos este término gesed, y cada uno de ellos está arrojándonos más luz de la misericordia que el Señor está exaltando en esta bienaventuranza. Así, en forma general, lo que podemos deducir entonces es que el elemon, es decir, el misericordioso, no es uno al que el dolor del otro le resulta indiferente y distante. La convocatoria del Señor es a ser misericordiosos, eleemones, en un sentido práctico y activo. Esto es, a actuar obras de misericordia. Entonces, la doctrina bíblica lo que está haciendo es guiándonos hacia la práctica de la empatía, hacia una sensibilidad por este que sufre penurias, por el que necesita consuelo.
por el que necesita el evangelio de salvación. Y no lo deja allí solo con la empatía, sino que explícitamente nos dice que debemos actuar para remover dicho dolor y la condena eterna, por lo menos acercando el evangelio a estos sufrientes, a estos pecadores. Muy claramente entonces se amplía la enseñanza del Señor cuando Él habla acerca del día del juicio, allá en Mateo 25, 34 al 36, diciendo lo siguiente: y entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, y estaba en prisión y vinisteis a mí. Ideas clarísimas de prácticas concretas de la misericordia que caracteriza al discípulo de Jesús. En esencia, entonces, ser misericordioso es actuar, aliviar el sufrimiento del otro. Ser misericordioso es predicar, acercando al pecador al perdón divino. Y habiendo entendido esto de esta manera, entonces quizá cabe ir aterrizando esto a nuestra vida práctica, ¿verdad? Hemos visto varios aspectos. Hemos visto, en primer término, el contexto en el que Jesús está hablando y cómo aquella sociedad entendería con frescor esta promesa magnífica, un llamado a la misericordia, pero a la oferta de Dios de ser compasivo con los que se muestran así también. Pasamos a ver la importancia y su relevancia en los evangelios, viendo cuáles son sus facetas, cómo se aplica y nos sirven de ejemplo. Luego hemos visto estos términos desde el griego, desde el arameo, para poder comprender de una manera más precisa la esencia del término misericordia que el Señor utilizó, para poder entender entonces que no solo se trata de una parte emotiva de nuestro ser, sino que es una emotividad que puede brotar en acciones concretas que remueven el dolor y el sufrimiento, que llevan también salvación, que llevan también consuelo. Ahora entonces quisiera pasar a las aplicaciones prácticas, es decir, cómo aterrizamos esto a nuestra vida. Oiga, la teoría estuvo interesante, pero con la teoría no nos basta, porque estaríamos simplemente como aquel que escucha y siente, pero no actúa en consecuencia. Y en este caso se nos está llamando a actuar. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica la misericordia? Y hay mucho que decir. Podríamos pensar en los siguientes elementos. Creo que hay que canalizar la ayuda hacia donde se debe. Pienso que es legítimo que filtremos adecuadamente, hasta donde sea razonable y sea viable, quién verdaderamente necesita misericordia y apoyo de nuestra parte. Debemos evitar tropezar con engañadores que se aprovechen de la sensibilidad de otros, como vimos inclusive en la propia Jerusalén. El ser humano tiene impulsos solidarios cuando ve el dolor, pero hay otros que se aprovechan de esto y lo explotan con hipocresía. Y de eso hay que cuidarse. Hay que ser misericordiosos, pero no ingenuos. Sin embargo, el solidario no debe reprimir el impulso de ayudar a otros y a colaborar donde su conciencia se lo indique. Pienso también que hay focos de necesidad. Podríamos pensar, por ejemplo, en las poblaciones vulnerables, los enfermos, los niños enfermos, los ancianos, los hospitalizados, los siniestrados, en fin. Requieren misericordia, requieren sensibilidad. Hay también, aunque no sea necesariamente de alegría para todos, pero también hay un foco religioso de necesidad. Los misioneros, por ejemplo, que enfrentan penurias y escaseces muchas veces para poder llevar la palabra de Dios a otros y dependen del respaldo de la iglesia,
del respaldo de aquellos creyentes que aman el Evangelio y que desean que éste se propale, se difunda por todas partes. Esto requiere entonces también compasión, misericordia con respecto a estos misioneros y se les debe apoyar. También encontramos modos prácticos de la misericordia en las siguientes sentencias. Creo que es misericordioso el que es paciente y comprensivo con los demás en sus debilidades o en sus arrebatos. Es misericordioso el que entrega con sabiduría las limosnas, el que realiza obsequios o ofrendas a los que los necesitan, el que obsequia prendas y objetos que no usa y se hallan en buen estado y los entrega con misericordia, con sensibilidad social. El que hace asistencia económica y médica a sus padres, estos que lo requieran lógicamente y que no están en condiciones de sostenerse solos. El apoyo a actividades profundas puede ser también una forma de activar la misericordia, de ponerla en ejercicio práctico. Acá en Perú nosotros tenemos la costumbre de hacer polladas, es decir, vendemos pollos fritos para poder conseguir fondos. No sé cuáles son las costumbres de otros lados, hay distintas, a veces ventas de garaje, mercados de pulgas, en fin, pero las actividades profundas tienen ese carácter sensible, socialmente hablando, y pueden ser una manera práctica de ejercer la misericordia. Las actividades benéficas, entonces. Actividades eclesiásticas. Yo recuerdo que antes practicábamos algo que una hermana propuso en nuestra congregación y le llamaban el kilo de amor. Y era juntar periódicamente 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, 1 kilo de algún alimento, y se iba juntando un paquete y se entregaba al hogar que uno consideraba que era el hogar más necesitado y se le apoyaba desde la iglesia. Así entonces, acciones como las labores sociales, el apoyo a las ONGs o el apoyo a la educación, al asesoramiento, el entregar apoyo en estos sentidos también, dedicar tiempo a ello. El trabajo evangelístico también es un acto de misericordia, porque lo que está tratando de hacer es salvar a las almas de podrirse y quemarse eternamente en el infierno juntos con sus cuerpos castigados por el pesar del pecado. La sensibilidad por las almas perdidas nos lleva también a actuar llevando el Evangelio y son formas de prácticas misericordiosas. Concluyo entonces. Los ciudadanos del reino de Cristo deben caracterizarse por un corazón compasivo, nos enseña este pasaje. El pasaje estudiado nace del llamado del Señor a poner en ejercicio las virtudes de un buen ciudadano del reino celestial aquí en la tierra. Esa virtud destacada es la práctica de la misericordia. Y esta misericordia no corresponde a una emotividad que se queda quieta observando. Se trata de una misericordia práctica que se expresa de manera concreta con actos compasivos por los demás. Por lo que esta expresión bien puede reinterpretarse del siguiente modo. ¡Oh! La bienaventuranza de los que actúan misericordiosamente con otros, porque también ellos serán tratados misericordiosamente por Dios y eventualmente también por los hombres. Después de haber reflexionado en todo esto, lo desafío entonces. ¿Llevará usted una vida de acciones misericordiosas a favor de los que verdaderamente las necesitan? Hágalo así. Señor bendito, te doy gracias por este pasaje precioso que nos desafía a ser sensibles con los que están sufriendo. Dios bendito, el creyente no puede permanecer impávido ante estas cosas. Y nos reta nuestro Dios a salir de nuestra zona de confort para aliviar el dolor de los terceros. Pon en nosotros ese amor, esa compasión, y ayúdanos a hacerlo según tu voluntad. No en nuestras fuerzas, sino impulsados por el obrar de tu Espíritu Santo. Dios bueno, el corazón compasivo será tratado también con compasión de parte tuya en el fin del tiempo.
Así que, Señor bendito, enséñanos a ser como tú eres. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.